Tiene más de 25 años de experiencia en gestión empresarial. Además, cuenta con un MBA por la Escuela de Negocios de Harvard, así como en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey. Ha impulsado el crecimiento de empresas en sectores como cosméticos, alimentos y salud. El CEO de Natura y Avon México, Francisco de Mesa, en Milenio Negocios. Bienvenidos a Milenio Negocios. El día de hoy me acompaña Francisco de Mesa, CEO de Natura Avon. Gracias por estar aquí conmigo. Y platicábamos antes de entrar al aire justo que llegaste a la empresa en enero de este año. Eres el segundo mexicano en la historia de Natura, ¿no?, en llevar el mando de la empresa, pero la primera vez que hay una cabeza para las dos marcas, es decir, Natura y Avon, que se consolidaron hace un par de años con la compra de Natura a Avon, pero se habían mantenido por separado y ahora te toca a ti llevarlo en conjunto. Creo, sus operaciones en América Latina se las quedaron de parte de Avon. El negocio ha ido bien, muy bien, interesantemente bien, con algunos años complejos, como todo, pero me gustaría que después de ese proceso complejo de Avon, la quiebra en Estados Unidos, la adquisición de Avon en las operaciones latinoamericanas, nos cuentes un poco cómo está el negocio el día de hoy y sobre todo, cómo está la confianza de los consumidores hacia ustedes. Muy bien, muchas gracias, Regina. Gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que muy interesante todo lo que me planteas. Déjame empezar por la integración de Natura y Avon. Efectivamente, Natura compra Avon hace algunos años, pero realmente operaban como compañías separadas y como marcas independientes hasta este año. A mí me toca realmente llegar a hacer la última etapa de la integración. Y ahora estamos operando como una sola compañía con dos marcas, Natura y Avon. Eso nos ha llevado a ser la consultoría de belleza número 1 en el país. Sí. En este negocio de venta directa, pues tenemos a más de 500,000 personas que trabajan todos los días vendiendo alguna de nuestras marcas, alguno de nuestros productos. Entonces, muy contentos, la verdad, de este reto. Efectivamente el negocio, como bien decías, ha ido muy bien. Es un negocio que ha ido creciendo en los últimos años. Es un negocio en una industria muy competida. Hay jugadores internacionales muy fuertes en el mercado mexicano, pero la verdad es que Natura, sobre todo, ha sido una marca muy relevante con un posicionamiento muy claro en el origen de sus materias primas, en la sustentabilidad, y eso ha permitido ganar mucha relevancia en el consumidor mexicano. En México tienen una participación de mercado de alrededor del 6%, me dirás si estoy bien o estoy mal, ¿no? Cercano. Más o menos. ¿Cuánto más pueden crecer? ¿Cuánto más quieren crecer? ¿Y cuáles son esas estrategias para convencernos de que necesitamos seguir comprando sus productos? Mira, vemos muchísimo potencial en el mercado mexicano. Natura es una marca que es líder en muchos de los países de América Latina, es líder en Colombia, es líder en Argentina, es líder en Brasil. En el mercado mexicano estamos en el 5º lugar. Eso te habla un poco del potencial que tenemos todavía por crecer. Y estamos determinados a maximizar ese potencial. Creemos que por lo menos podemos duplicar el tamaño del negocio actual en los próximos años. Una planta que tienen en México. Cuéntanos un poco cuántos productos de Avon se hacen ahí, cuántos de Natura, cuánto se produce para el mercado nacional, cuánto se exporta, un poquito para entender lo importante que es también que se empezaron a hacer productos de Natura en México en esa planta. Claro. Sí, Celaya es una planta que se hace cuando todavía Avon no era parte de Natura. Es una planta preciosa y enorme, 300,000 metros cuadrados en Celaya, en Guanajuato. Y todos los productos que vendemos de Avon en México se producen en Celaya. También exportamos a Estados Unidos y a Centroamérica. Y claramente hay una oportunidad de producir productos de Natura, que hoy todavía muchos son importados. Estamos empezando a producir localmente algunos. Aproximadamente un 30% de lo que vendemos en México se produce en Celaya y
ya tenemos planes para ir incrementando esa participación. A ver, hablemos un poquito más de esta parte de la exportación, porque creo que es importante tener ese contexto, ¿no? Estamos en un proceso en el que la incertidumbre, diría yo, es palpable de alguna manera, ¿no? Y me gustaría entender qué tanto afecta eso a un negocio de belleza, de bienestar, en donde creo que es interesante saber si es contracíclico o no, y sobre todo qué es lo que están haciendo o cómo es que también los consumidores recibimos esa incertidumbre en el proceso de, por ejemplo, participar con ustedes como consultores, ¿no? O consultoras. Buenísima tu pregunta, porque fíjate que cuando las cosas se ponen difíciles, eso abre oportunidades. Siempre, y los que hemos crecido en este país sabemos que en las crisis se generan oportunidades. En este momento lo que estamos viendo es que hay mucha gente que está buscando cómo generar un ingreso adicional. Y Natura y Avon representan una gran oportunidad para generar ese ingreso adicional. Y lo que vemos son historias impresionantes de éxito, de cómo podemos transformar la vida de la gente que decide participar de nuestro negocio. En la mayoría mujeres, 3/4 partes de nuestra fuerza de ventas son mujeres. Cada vez hay más hombres, ese es un dato interesante, cada vez más hombres quieren ser parte de este negocio. Pero regreso a las mujeres, muchas son madres de familia, muchas son madres solteras que sacan adelante a sus hijos y que puedes ver realmente el impacto que genera a través de generaciones. Ahora, en términos de un poco esto que dices de venta directa en México, ¿cómo ha cambiado el panorama? Porque, digamos, Avon tiene ya mucha historia, Natura también, pero ¿qué es lo que ustedes han visto que ha cambiado? Sobre todo pensando en la digitalización. ¿Qué tanto ha crecido o quizá se ha retado la misma industria por la parte digital? Claro, la venta directa ha sufrido muchos desafíos en el mundo en general, sobre todo fuera de América Latina. En América Latina sigue siendo muy relevante la venta directa. Yo te diría que en México aproximadamente un 40% del mercado se genera solo por compañías de venta directa. Entonces sigue siendo algo muy relevante y por lo mismo de la composición social y económica del país, me parece que va a seguir siendo muy relevante por muchos años más. Sin duda la digitalización es algo muy importante y es algo que está transformando la industria. Yo diría que la está mejorando porque está dándole una mejor experiencia al consumidor final, le está acercando los productos. Hay mucha gente que vive en áreas cerradas, de difícil acceso, y entonces la venta directa difícilmente puede llegar ahí. La digitalización está ayudando a remover esas barreras y a que podamos llegar a otro tipo de clientes. Lo que hemos visto en otros países es que cuando la marca tiene más exposición, crece el negocio de la venta directa. Entonces, para las consultoras es algo bueno. La marca se vuelve mucho más conocida, la gente trata de desarrollar una relación, tiene la facilidad de ir y comprar inmediatamente lo que está buscando, pero cuando una consultora de venta directa se acerca, pues le puede dar una mayor explicación del producto, puede generar esa relación de largo plazo, asesorar, y eso genera mejores resultados. ¿En dónde está? ¿Cómo ha cambiado también en relevancia o no, pensando en lo que nos decías, que hay otros países en donde están en primer lugar y aquí están en quinto? Sí, en América Latina somos el tercer país más importante. El primero es Brasil, que es el mercado más grande, y además es donde Natura comenzó sus operaciones, entonces tiene una participación de mercado mucho más importante. El segundo es Argentina, en donde la marca es líder también, y el tercero es México, muy cerca de Argentina, con un potencial de crecimiento mucho mayor. Okay. Viene la COP en noviembre y en Belém, en Brasil, y anunciaron o se alinearon un poco con la idea de la COP para un centro de investigación sobre biodiversidad. ¿Por qué es tan relevante? Digo, más allá de que es en Brasil y es una empresa brasileña que además ha cuidado toda esta idea de sostenibilidad desde el inicio, participar en una actividad así y hacer propuestas en investigación. Mira, Natura recientemente fue reconocida en el Festival de Cannes como la empresa más sustentable del mundo. Es un pilar de cómo hacemos negocio. No es nada más una moda. Natura, por ejemplo, fue carbono neutro hace 20 años, cuando nadie hablaba de eso. Hoy hay muchas compañías que te ofrecen la posibilidad de aportar algo para compensar el impacto en la huella de carbono. Nosotros 20 años de ser carbono neutro. Y
mañana vamos justamente a anunciar nuestros compromisos, nuestra visión al año 2050, pero tiene que ver con ir más allá de la sustentabilidad, de ir hacia la regeneración, que en pocas palabras yo lo describo como dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Y básicamente en 3 ámbitos: en el ámbito ambiental, en el ámbito social y en el ámbito económico. Entonces, en el ámbito ambiental, como bien dices, estamos por anunciar en la COP este centro de biodiversidad, porque trabajamos muy de cerca con las comunidades en la Amazonia para desarrollar materias primas de forma sustentable, que sean un buen negocio para las personas que viven ahí, que lo puedan sostener en el tiempo, que no estemos dañando el medio ambiente y que se conviertan en una buena materia prima para los productos que nosotros comercializamos. En materia social, por lo que te comentaba del impacto de nuestro modelo de negocios en la sociedad, y en la parte económica, porque también pensamos que tenemos una gran responsabilidad de brindar una buena oportunidad a estas familias, a estas personas que deciden trabajar con nosotros, de tener un mejor nivel de vida y mejorar sus condiciones económicas. Tomar el tiempo necesario para desarrollarlas, brindarles la educación necesaria y formarlas en cuestión de educación financiera también, para que sepan manejar mejor su negocio. Por último, porque creo que es algo que hemos estado preguntando, estamos en un mundo en el que es algo hay una propuesta de una narrativa mucho más proteccionista de lo que imaginamos que iba a ser en este momento. ¿Qué tanto de esa narrativa puede afectar a una estrategia de Natura que ha sido muy contraria, ¿no? Ha sido del Amazonas para el mundo, con esta idea de compartir, o qué tanto también es una oportunidad de voltear a ver Latinoamérica, cuando somos México, como un área de oportunidad para otros negocios? Bueno, como te decía, vemos un gran potencial en el mercado mexicano, entonces no te sorprendas que empecemos a hacer muchas de este tipo de cosas en México, también con comunidades locales. Y claro que es una oportunidad. Si bien somos una compañía global, también queremos ser un buen ciudadano local y hacer negocios y desarrollar todos estos ámbitos que te mencionaba para México y para los mexicanos. Con eso vamos a cerrar, ser un buen ciudadano local, que creo que en este momento es muy importante. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también a ustedes por estar con nosotros y nos vemos la siguiente semana en Milenio Negocios.